Para demostrar entonces este uso de herencias dentro de Python, vamos a tomar el siguiente ejemplo. En la trigonometría, pues nosotros sabemos que un polígono es siempre una figura cerrada que tiene 3 o más lados. Entonces vamos a crear una clase que se llame Polygon, que es polígono en inglés, y está definida de la siguiente manera. En el video anterior aprendimos sobre la herencia dentro de Python, dado que estamos estudiando la programación orientada a objetos. Si no viste la introducción de la herencia, te lo dejo aquí en esta tarjeta para que vayas en orden. Vamos entonces a desarrollar nuestro primer ejemplo sobre herencia en Python. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a hacer aquí una clase, entonces dijimos que polígono, ¿cierto? Recuerden cómo empezamos la clase, siempre la primera letra en mayúscula y las restantes en minúsculas. Es polígono. Le voy a colocar los 2 puntos. Comenzamos entonces, como siempre, con nuestra clase constructora. Def _init tiene siempre el parámetro por obligación self. Mire que siempre la maqueta es muy parecida. En este caso, como es un polígono, que es una figura trigonométrica que tiene 3 o más puntas o más lados, digamos que el parámetro de entrada sea el número de lados que va a tener el polígono. Puede tener 3, 4, 5, los que sea. Number of lados es sides. Number of sides, 2 puntos, que no se nos olvide porque estoy creando una función. Y aquí siempre en el constructor pues hacemos la autorreferencia. Yo quiero que todas las clases que provienen de polígono o todos los objetos que estoy creando con este molde polígono pues tengan como variables el self punto, el número de lados of side, que ese número de lados como está como parámetro de entrada, eso me lo ingresa el propio usuario. Entonces que se llama igual number of size. Como aquí solo estoy colocando el número de lados que tiene ese polígono, pues cada lado, por ejemplo, si ingresamos, no sé, un cuadro tiene 4 lados, ¿cierto? Pero esos lados pues pueden tener como una longitud diferente. Entonces, para que sea un cuadro, pues todos los lados tendrían que tener los lados iguales. O si fuera un rectángulo, pues tendría que tener 2 lados iguales y los otros 2 iguales. Entonces, vamos a decir que en un polígono va a crear una segunda variable de entrada, perdón, una segunda variable autorreferenciada para el objeto que sea creado con polígono, que sea como el tamaño de los lados. No sé, le voy a poner size. Mire que size yo no se lo estoy pidiendo al usuario, sino que yo size lo voy a cargar o se lo voy a pedir por el terminal al usuario. No se lo voy a pedir directamente como un parámetro de entrada, sino que se lo voy a pedir como por el terminal. Entonces, como yo se lo quiero pedir por el terminal para que me diga cuál es la longitud de cada lado del polígono, yo lo voy a inicializar con ceros. Y recordamos que la lista pues también tiene la propiedad de duplicación, que era con el comando por. Entonces yo le voy a decir que ese 0 se duplique por el número de lados, number of sides. Entonces, por ejemplo, si el usuario dice que su polígono tiene 8 lados, entonces va a quedar aquí una lista que va a tener 8 ceros. Por ejemplo, cuando estemos en el entry point, sabemos que si yo quiero aquí un polígono, voy a llamar un polígono, poly, por ejemplo. Llamo mi polígono y le digo que el número de lados va a tener 4, por ejemplo. Aquí instancié mi objeto y él por defecto ya va a tener estos 2 parámetros. Entonces mire que si yo digo aquí poly, que es el objeto instanciado, punto, yo puedo acceder bien sea al número de lados o a los lados. Vamos a colocar size, por ejemplo, que está aquí, que es un atributo. Para imprimirlo obviamente le pongo print. Entonces mire que recuerden que al atributo solo accedo con él gracias al dot notation, que es uno de los atributos. Yo le doy aquí en ejecutar. Entonces obviamente como yo le dije que aquí tenía 4, mire que él me lo inicializó con una lista de 4 ceros. Y obviamente si yo accedo a number of size, me va a decir que son 4. Number of size también me dice que son 4. Es porque sabemos que cuando creamos o instanciamos el objeto, él siempre automáticamente va a llamar el método constructor. Vamos a crear otros 2 métodos de instancia, y en especial el método que nos permita llenar como el tamaño que tiene cada uno de los lados de ese polígono.
Quien te habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo del canal de controlautomáticoeducación.com. Si tú quieres tener acceso a todos los videos que tenemos en Python desde cero, te los dejo en orden en esta tarjeta que está saliendo aquí encima. Entonces vamos a crear un método que, como nosotros, la idea es aquí pedirle al propio usuario que me ingrese por terminal esos lados. Entonces lo voy a llamar def input size, por ejemplo, ingrese los lados size. Como es un método por instancia, o sea que actúa sobre el propio objeto creado, por eso lleva un self. En este caso pues no lleva nada más porque va a tomar directamente este self, hace que él pueda tomar, vea, todos los variables que tengo aquí, siempre accediendo gracias al dot notation. Entonces le voy a decir haga un for, porque va a depender del número de lados que nosotros le coloquemos. Inicialmente para el ejemplo le hemos puesto 4, entonces listo, va a ser un for de i in range, o para que practiquemos. ¿Se acuerda que cuando vimos listas también habíamos visto lo que eran las list comprehension? Hagámoslo en una list comprehension que me quedaría en una sola línea. Vamos a hacerlo así, self, quiero modificar esta lista, entonces como ya está inicializada, ya la quiero modificar aquí con una list comprehension, que es la creación de la lista en una única línea. Entonces recordemos que en la primera voy a colocar como el incremento de la variable input, coloquemos size. Por ejemplo, quiero que me ingrese el lado 1. Puedo decirle aquí el lado i, porque voy a colocar un for y para mí mi incremento es el i. Coloquémoslo aquí al lado primero. Vamos a hacer for i in range. Tengo que iterar el número de lados que me haya ingresado el propio usuario, que me lo itere. Por ejemplo, para el ejemplo de nosotros es 4, entonces que me lo va a iterar desde 0 hasta 3, ¿cierto? Porque es 1 menor 4, entonces daría hasta 3. Con eso entonces ya estoy iterando aquí, me va a decir ingrese el lado 0, ingrese el lado 1. Incluso pues el lado 0 se ve como feo, ¿cierto? Vamos a colocar aquí para que solo salga en pantalla y más 1. Entonces me diría lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, que haría como más humano. Entonces mire que aquí estoy colocando el input. Abro y cierro, todo este es el input, lo que está seleccionado. Le coloco al usuario aquí en pantalla lado 1, lado 2, lado 3 y lado 4 para el ejemplo en que nosotros ya hemos colocado aquí 4. Pero sabemos que este input a mí me entrega un str. Yo quiero pues que no sea str, sino que sea un valor numérico. Entonces voy a decir que sea un flotante. Entonces mire que aquí usamos lo que era el list comprehension, que es simplemente crear una lista en una única línea. Otra forma como lo podríamos haber hecho es creando el for convencional, que nos iba a gastar 2 o 3 líneas para crearlo. Entonces estamos ampliando un poco lo que ya habíamos visto con anterioridad. Mire que entonces aquí creé un método de instancia que es para pedirle al propio usuario la magnitud o el tamaño de los lados, y vamos a crear pues otro método que sea como ya para más como para mostrar resultados, que se llame mostrar lados. Esto será un método de instancia que recibe self, y aquí simplemente pues vamos a imprimir lo que hay en una lista. Sabemos que para imprimir una lista pues lo hacemos con un for y más 1, que él va, recuerda que él va a comenzar en 0, entonces no, pues para no ser como más humano, vamos a decir el lado 1 is, y ahora sí, mire que yo ya, si yo llamo esta de aquí, el input size, ya el input size va a tener valores diferentes de 0. Si yo no llamo esta, entonces mire que toda va a estar inicializado en 0. Entonces aquí simplemente que me muestre los self.size, pero como mire que esto es aquí una lista, pues yo no quiero que me muestre la lista. Si yo la dejo así, me va a mostrar toda la lista completa, pero yo quiero que me muestres la lista, el lado 1, lo que hay en 1, en 2, en 3. O sea, lo que hay en la posición y de esa manera ya estoy mostrando, por ejemplo, el lado 1 es lo que está en la primera posición de esta lista. Luego el lado 2 es lo que está en la siguiente posición, que es la posición 1, posición 2 y posición 3. Mire que aquí nuevamente hicimos una práctica de lo que es crear una clase. Creamos la clase con P mayúscula. Mire que todas las métodos siempre las coloco en minúscula porque estamos siguiendo el patrón del PEP 8, y estas aquí fueron solo funciones de instancia, métodos de instancia, y este de aquí también un método de instancia conocido como el método constructor. Vamos a llamar esos métodos que acabamos de crear para ver cómo funciona. Mire que aquí estamos instanciando el objeto. Crea un objeto que se llama poly. El parámetro de entrada le estoy diciendo que será entonces un polígono con 4 lados. Entonces aquí ya le voy a decir que al objeto que yo llame poly
voy a acceder al método de instancia. Sabemos que lo hacemos a través del dot notation. Aquí le digo que vea que me llame la función input size. Mire que input size pues no recibe ningún parámetro de entrada, por eso aquí lo dejamos vacío. Entonces aquí le estamos modificando a través del método al objeto el tamaño de cada uno de los lados que posee ese polígono, y con eso pues como ya estoy imprimiendo aquí, yo hice un propio método. Este método ya imprime, véalo aquí el print. Entonces le voy a decir, listo, entonces como ya hay un método que me imprime, llamemos ese método this size, que es el método que imprime. Entonces con eso creo que vamos a ejecutar aquí. Entonces mire, ya empezó. Aquí lo que hizo inicialmente fue crear el objeto poly. Ya estoy aquí en input size, me está diciendo ingrese el lado 1, yo le voy a decir, no sé, 2, el lado 2 será 5, el lado 3 será 2 otra vez y el lado 4 será 5, por decir algo. Eso parecería como un rectángulo. Entonces ya ingresé los lados y luego mire que imprimí los lados. Me dice el lado 1 es 2, el lado 2 es 5, 3 es 2 y 4 es 5. Mira que hasta aquí no hay nada nuevo. Hasta aquí únicamente lo que hicimos fue crear nuevamente una clase. ¿Te está gustando el contenido de este canal? Entonces, ¿por qué no te suscribes dándole clic ahí, a ese botón rojo? Ahora sí, como ya tenemos el polígono, que es la clase, vamos a ver cómo nosotros hacemos la herencia con esta clase. Vamos a crear una subclase. En este caso, miremos que un triángulo también es un polígono, con la diferencia que es que un triángulo es un polígono que únicamente posee 3 lados. Entonces vamos a poder crear una segunda clase que la vamos a llamar triangle, que va a heredar todos los métodos que ya tiene polígono, y esto hace que todos los atributos de la clase polígono estén siempre disponibles también para los objetos que yo cree con esta otra clase triangle. Sabemos que cada clase tiene la capacidad de crear objetos. Entonces, si yo creo una clase triangle que está heredando de polígono, todos los objetos que yo cree con triángulo también tendrán la capacidad de acceder a los métodos o funciones que fueron programadas en polígono. Así, nosotros no necesitamos definir de nuevo los métodos que estaban en polígonos dentro de triángulo, o sea que ya no necesitamos reutilizar código. Estamos respetando la filosofía de don't repeat yourself, y triangle se puede definir de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos el triángulo. Aquí abajo voy a crear mi nueva clase de triángulo. Entonces siempre class, en este caso triángulo. Mire que siempre la primera letra en mayúscula, el restante en minúscula. Si yo no utilizo la herencia, ¿qué tendría que hacer aquí? Como siempre, tendría que crear el método constructor, que sería casi el mismo que está acá. Entonces, haría que darle un control C, control V. Mire que estoy copiando nuevamente el objeto constructor. Entonces, mire que un triángulo, ya yo no le voy a decir al usuario que le ingrese el número de lados, porque nosotros sabemos que un triángulo solo tiene 3 lados. Entonces, aquí solo le pondría 3. Aquí entonces todo lo inicializaría en 3 y aquí que lo inicialice en 3. Ya con eso crearía el objeto constructor con 3 lados. Este size solo tendría 3 posiciones porque de hecho es un triángulo. Y ya después, si quiero ingresarle los lados, tengo que crear nuevamente mi método size para pedirle los 3 lados, y después para imprimirlo en pantalla tengo que crear aquí mi método thisSize. Entonces mire que aquí tendría que prácticamente volver a copiar todos los métodos. ¿Por qué? Porque es que triángulo es un polígono. Entonces mire que se repiten los mismos métodos y los mismos atributos que tendría aquí en polígono, solo que aquí estamos especificando que los lados se van a limitar únicamente a 3 lados. Mire que esta práctica es totalmente errónea. Aquí estoy violando la filosofía de don't repeat yourself. Entonces mire que aquí todo esto está mal hecho. Yo no debo hacer nada de esto. De hecho voy a borrar. Lo que voy a hacer entonces es vamos a heredar las propias métodos y atributos que ya tiene polígono. Para hacer eso, basta con decirle aquí en triángulo, cuando estoy haciendo la creación de la clase, basta con colocarle aquí en paréntesis y decirle quién va a ser el padre de triángulo. El padre de triángulo, entonces le colocamos el nombre de la clase que va a ser el padre. En este caso se llama polígono. Con eso, ya automáticamente ya le estoy heredando todo lo que existe aquí en esta clase en particular. Entonces yo ya podría crear en teoría incluso si lo dejo así, podría crear en teoría, instanciar un objeto triángulo que él automáticamente está viendo que como lo coloqué aquí en paréntesis, él va a hacer un llamado. Él puede acceder a todos estos 3 métodos tranquilamente, solamente con instanciar aquí el objeto triángulo. De hecho, si lo hacemos
algo parecido como con esto. Diga que aquí yo creo el triángulo. Entonces aquí yo básicamente más o menos así podría ya instanciar mi objeto, solo que todavía no lo hemos programado. Este paréntesis, nuevamente ya le dije que el padre iba a ser este, entonces ya podría heredar a todos. Sin embargo, pues como es común, siempre que nosotros creamos una clase, es importante siempre crear también su método constructor, porque toda clase sí o sí necesita, aquí este es triangle con n. Vamos inclusive, venga, yo lo ejecuto así sin crear nada. Y vamos a imprimir aquí triangle. Me debe salir solo la dirección de memoria. Vamos a ver. Me dice que le está faltando un argumento de entrada, claro. Digamos que en este caso es 3. ¿Por qué? Porque miremos que el error que me salió me está diciendo, vea, triángulo tiene un type error, le está faltando un argumento posicional de entrada. Porque mire que triángulo no tiene nada, pero aquí le estamos diciendo que triángulo hereda todo lo de polígono. Entonces automáticamente, a pesar de no haberle programado nada, él le está heredando el método constructor a polígono. Y vea que polígono tiene aquí un método, un argumento de entrada, que en este caso es number of size. Entonces aquí pues yo tendría que colocarle ese método de entrada 3 y ahí ya podría, ahí ya lo instanció, o sea, ya creé trian dentro de la memoria y aquí lo imprimí, solo que aquí vimos pues que solo me está mostrando la dirección de memoria donde fue creado triángulo y me está diciendo que este aquí es un objeto del tipo triángulo. Recuerda que la herencia hace parte de la programación orientada a objetos de Python y si tú quieres ver la lista de reproducción exclusiva con esos videos que hemos tratado en este canal, te lo voy a dejar en orden en esta tarjeta que está saliendo aquí para que entiendas el POO dentro de Python. Ahora sí, bueno, ya sabemos que, vea que no tuve que programar absolutamente nada y yo podría tener acceso a todo esto. Sin embargo, recordemos que cuando yo hago la herencia, yo quiero ser más específico. Sabemos que triángulo, pues solamente tiene 3 lados, entonces no tendría sentido yo colocar aquí un argumento de entrada de 3, porque si el usuario le da la gana, pues él podría colocar aquí 51 lados y también correría, ahí yo la voy a ejecutar, también correría normalmente. Entonces, como queremos ser más específicos, lo que vamos a hacer es ahora modificar el constructor de triángulo. Entonces sabemos que para modificar el constructor o vamos a crear su propio constructor, la misma cosa, def. Entonces, mire, aquí lo que vamos a hacer es crear el propio constructor de triángulo y si lo comparamos con el constructor de polígono, es la misma historia. Vamos a decir, vea, init, abrimos y cerramos paréntesis, vamos a tener nuevamente la autorreferencia self porque es un método de instancia. Pero adicionalmente, miremos que él lo que hizo, mire que el propio Visual Studio Code lo que hizo fue recuperarme. Él ya se dio cuenta, gracias a este paréntesis, Visual Studio Code, la inteligencia artificial que nos ayuda aquí a programar, él nos autocompletó todo. Vea que yo no digité nada de esto, fue el propio IDE. En este caso, mire que ya les había dicho que el número de lados para nosotros ya no es más interesante como argumento de entrada, porque el triángulo en sí solo va a tener 3 posiciones, entonces le voy a quitar ese argumento de entrada y ahora sí le voy a decir al método constructor aquí en init, que me lo autocompletó, le voy a decir, vea, método constructor de triángulo, yo quiero que usted recupere el mismo método que existe aquí en polígono. Para hacer eso necesito hacer uso de una función que nosotros utilizamos en la herencia. Esa función se llama super, véala acá, super abre y cierra paréntesis. En otras palabras, cuando Python llegue aquí a la línea 20 y vea esa función super, él va a decir, ve, estamos llamando a la función suprema, a la super, a la padre, y él va a mirar aquí en los paréntesis quién es el padre. Entonces va a ver, bueno, el padre es polígono, o sea que le estamos referenciando, estamos haciendo un llamado, en este caso, a alguna de los 3 métodos. Mire que aquí hay 3 métodos. Uno es el constructor y estos otros dos métodos que tenemos acá. Entonces, para decirle cuál de esos 3 métodos yo estoy referenciando de la superclase, aplicamos como siempre el conocido dot notation y aquí iría el nombre del método. ¿Qué nombre estamos llamando? Guión bajo, init, guión bajo, o sea que estamos llamando este método de acá, que se conoce como el método constructor. Entonces le estamos llamando el método de polígono a través de la función super. Mire que el método constructor de polígono, como ya vimos, él me exige a mí el número de lados para el polígono. En este caso, como lo estamos especificando, ya aquí automáticamente le digo el número de lados para un triángulo son 3. Entonces mire que ya le estoy ingresando el número de datos aquí
aquí el número de lados, que será 3. Y así con este método constructor, la propia clase triángulo ya irá a tener estos dos atributos, que es number of size y también que será size. Y en este caso, size tendrá una lista con 3 ceros. Vamos a ejecutarlo ahí hasta donde va. Mire que acá, entonces ya no necesito ningún método de entrada, porque mire aquí el método constructor no tiene parámetro de entrada, entonces lo puedo dejar así vacío al momento de la instanciación de triángulo. Y aquí en Trian, mire que a pesar de que no está acá, vea que yo la estoy referenciando a través de la herencia con la función super, que él está mirando quién es super. Super es polígono. Entonces yo puedo acceder a estos dos atributos, tanto a number of size, por ejemplo, al objeto instanciado trians, acceda a number of size y acceda también a size, y vea que él va a tener acceso a esos mismos atributos. Vea number of size, que es 3, y mire size está inicializado con una lista con 3 ceros. Muy útil, mire que no tuve que volver a copiar y pegar toda esa lógica que estaba aquí, sino que ya está listo. Y de hecho, ya con esto yo puedo acceder también a estos métodos de acá. Por ejemplo, yo quiero decir listo, ya tengo ahí, vamos entonces a ese objeto trián que yo he instanciado aquí arriba, vamos a llenarle los 3 lados. Mire que él lo inicializó con los 3 en ceros. Sabemos que para llenarlo pues tenemos el método input size, y que sabemos que input size, ¿dónde estaba programado? Estaba programado en la clase padre. Mire que aquí en triángulo no está, solamente está aquí en la clase padre, pero como yo estoy heredando todo de mi papá, entonces yo puedo hacer uso de los métodos que tiene el padre, que en este caso es input size y div size. Y de hecho pues volvamos a imprimir aquí size para que observemos que sí se llena. Entonces si le damos ejecutar, mire que inicializa con todo en 0. Entonces digamos que un lado va a ser 9, el otro 7 y el otro 14. Inicialmente todos eran los 3 ceros, y ya después de haber llamado input size ya he llenado la lista. El primero tiene una longitud de 9, el otro de 7 y el último lado, el tercer lado, una longitud de 14, accediendo directamente al método del padre. Mire que además de yo tener la posibilidad, en estas pequeñas líneas de código ya creé mi clase de triángulo, no necesito hacer nada más, porque ya puedo heredar todo lo del padre, que es polígono. Sin embargo, al igual que pasa en la vida real, a pesar de que los hijos tienen muchos atributos parecidos a los padres, también los hijos pueden tener métodos que no tiene el padre, o sea, características diferentes. Entonces nosotros aquí, además de eso, pues si lo deseamos, podemos ya generar métodos propios, en este caso, de la clase triángulo. Vamos a generar aquí un método que solo exista en la clase triángulo, que se llame, por ejemplo, find area, para encontrar el área de un triángulo. También sea un método de instancia self. En este caso, si es un método de instancia, quiere decir que él solo va a recibir estos dos parámetros, el number of size y el size. Y en este caso, listo. Entonces yo, para encontrar el área del triángulo, pues voy a extraer, como aquí tengo una lista que ya vimos que tiene 3 posiciones, voy a extraer cada uno de los índices en 3 variables. Para eso podemos utilizar algo que habíamos visto con anterioridad, que es el desempaquetado. Como es una lista que tiene 3 variables, al igual que lo hacíamos, por ejemplo, con una tupla, creo que lo vimos con una tupla, también lo podemos hacer con una lista, porque la lista es un objeto iterable. Entonces digamos que yo quiero que un lado se llame A, el otro lado se llame B y el tercer lado del triángulo se llame C. Simplemente le hago el propio desempaquetado de Python, que yo sé que la lista que tiene las 3 posiciones está aquí, se llama self size. Así guardo cada uno de los lados en 3 variables separadas, A, B y C. Esto solo con el objetivo de disminuir un poco el código y hacer el cálculo propio para hallar el área del triángulo. Para encontrar el área del triángulo existen varios métodos. En particular vamos a usar uno que utiliza el semiperímetro. El semiperímetro, digamos que lo guardamos en una S, solo para simplificar. ¿Cómo es que hallamos el semiperímetro? Basta con sumar todos los lados, y la suma de todos los lados hay que dividirlo por la mitad, por 2. Con esto es el semiperímetro de un triángulo. Una vez hemos obtenido el semiperímetro del triángulo, ahora sí podemos calcular el área empleando la ecuación. La fórmula de Herón, por ejemplo, es una de las formas de hallar el área de un triángulo. Entonces el área, según la ecuación de Herón, nos dice que todo parte del semiperímetro, que lo hemos almacenado en S. Entonces es solo S,
que multiplica al semiperímetro nuevamente menos el lado A que multiplica a S menos el lado B que multiplica a S menos el lado C, y todo eso dentro de una raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada aquí es 0,5 elevado a la 0,5. Así obtengo entonces el área del triángulo. Con esto ya vamos a imprimir ese resultado directamente aquí, print. Digamos que el área del triángulo está almacenado aquí en área. Creo que con eso sería suficiente. Mira entonces que este método de instancia, find area, únicamente le pertenece a triángulo. Es decir que en estos objetos que teníamos aquí comentados en poly, si yo vuelvo y los descomento, creados aquí con polygon, ese objeto no tendría acceso a este método de find area. Sin embargo, el objeto instanciado aquí con triángulo sí tiene acceso a área y tiene acceso también a todos los métodos del papá, a polígono. Vamos a llamar ese entonces trian. Find area es un método de instancia, no tiene atributos o argumentos de entrada. Inclusive recordamos que como no tiene argumentos de entrada, si nosotros lo deseamos, lo podemos convertir en una propiedad, que eso lo hacíamos con un decorador llamado property. Entonces con esto, mire que he transformado esto ahora en una propiedad, dado que ya no tiene ningún argumento de entrada. Por lo tanto, en lugar de llamarlo así con paréntesis, ya le puedo quitar los paréntesis. Vamos a ejecutarlo. Entonces nuevamente me está pidiendo los lados. El lado 1 era 9, por ejemplo. El lado 2 era 7. El lado 3, 14. Entonces mire, me está diciendo el área del triángulo para estos lados que hemos colocado aquí en ese triángulo sería de 26,83. Un método específico de la clase triángulo. Recuerda que toda la información que estamos viendo en este video lo puedes acompañar en el sitio web de controlautomaticoeducacion.com, cuyo link te lo voy a dejar en la descripción de este video y también en el primer comentario, así que siempre está atento en todos mis videos, dado que te voy a dejar los enlaces para que veas la parte escrita de todo lo que desarrollamos dentro de este canal. Incluso si usted quiere adicionarle un argumento extra a su triángulo, digamos que el color, se lo puede adicionar aquí, color. Mire que color solo existe para el método constructor triángulo y no existe aquí en polígono. Entonces usted aquí con super, pues llama su método constructor polígono, ahí se crean estas dos variables, estos dos atributos, y después abajito usted ya le asigna lo restante, lo que le hace falta a triángulo, que en este caso sería self.color, asígnele color. De esa manera, entonces usted ya le está adicionando un parámetro extra, un argumento extra diferente aquí en triángulo. Evidentemente, pues aquí ya tendríamos que, cuando hemos instanciado el objeto, habría que ponerle el color acá, digamos un color azul, y ahí ya iría a almacenar ahí ese color azul. Pero de hecho, pues ya continuaría funcionando igual, porque en este caso ese color es más como una aplicación de juguete, solo para mostrar que podemos ir adicionando más argumentos y volver el método constructor totalmente diferente al método del padre. ¿Cómo se leería esta línea? Estamos diciendo la clase triángulo extiende a polígono. La clase triángulo extiende la clase polígono. Y aquí con super, que en este caso en específico lo habíamos llamado en el método constructor, nos permite tener una referencia a la superclase polígono. Por lo tanto, ya vimos que podíamos llamar todos los métodos sin la necesidad de repetir código, respetando la filosofía Don't Repeat Yourself. Una vez hemos estudiado la herencia en Python, ha llegado la hora del reto de este video. Espero que te pongas manos a la obra y hagas el reto para que efectivamente aprendas programación. El reto consiste en lo siguiente. Primero, construye una superclase que modele algún objeto en particular. Para esto, escoge objetos que te sean fáciles de categorizar. Por ejemplo, tipos de vehículos, tipos de bebidas, partes de una casa, tipos de aves, etc. Aquí deberás utilizar bastante tu imaginación para pensar qué objetos podemos crear con esta clase y que podamos posteriormente heredar algunos de los métodos que estamos construyendo aquí. Lo segundo consiste en crear una clase hija que herede los métodos de la clase padre, también conocido como la superclase, empleando todo lo que hemos aprendido en este video. Finalmente, vamos a crear un método propio de la clase hija que no tenga la clase padre. Claro, vamos a tener también
que instanciar varios objetos, utilicemos el entry point y verifiquemos que el programa está funcionando, tanto los métodos de la superclase como aquellos métodos que estamos heredando con la clase hija y el método propio de la clase hija. Escribe tu código en los comentarios de este video y siempre recuerda que en la medida de lo posible intenta escoger un objeto o una clase diferente de las que ya fueron creados por otro controlero y otra controlera. Haciendo este reto conseguirás entrenarte y entender mucho mejor todo lo que vimos en este video sobre la herencia de la programación orientada a objetos de Python. Suscríbete a este canal si deseas continuar aprendiendo sobre Python o sobre teoría del control. Te invito a que mires toda la lista de reproducción que tenemos hasta la fecha, también que veas toda la lista de reproducción de programación orientada a objetos. Nos vemos también en el siguiente video para continuar con esto de la herencia. Hasta luego.